amigas y amigos de Sin embargo al aire? Muy buenos días, aquí iniciando esta emisión con Detrás de la Mañanera, y atrás de mí, por cierto, ahí ven a nuestras compañeras pues saliendo de Café y Noticias. Un abrazo muy fuerte a las personas que están conectadas esta mañana. A Darío, un abrazo y un fuerte un abrazo y un beso a todas y a todos en el Café Darío, aquí en La Escandón, que siempre nos atienden y siempre con ese afecto muy especial. A María Luisa Álvarez, muchísimas gracias. A Ailina Castro también, los veamos también desde ayer echando los porras, de verdad, muchísimas gracias. A Thor, a Master Orpopes, que va de salida, pero bueno, pues les mandamos también un fuerte abrazo. A Eluan González, a Thor, a José Valecillo, muchos de los nombres que veo aquí, bueno, pues nombres que pues siempre nos estuvieron apoyando, que también estaban a las 2, y aunque no hubo mucha oportunidad de despedirnos en a las 2, pues les agradecemos, Blanca Juárez y una servidora, siempre todo el apoyo. Vienen los cambios conforme llegan los nuevos años, y aquí estamos con una emisión, una programación nueva, y con este proyecto en el que queremos presentarles pues este gran resumen y un análisis de cómo podemos ver ya las conferencias matutinas desde una visión ya a manera semanal. Si ustedes por alguna razón no pudieron estar al pendiente o se les pasó alguna de las conferencias, pues también aquí les vamos a estar dando esas probaditas de lo que ocurre detrás. Es la primera semana, así que también si ustedes también de repente tienen alguna duda, pues no sé, de cómo es, por ejemplo, el salón de tesorería, o alguna duda conforme a la conferencia matutina, aquí escucho sus dudas y les voy haciendo las anotaciones para ir también de la mano con ustedes construyendo este espacio. Por si ustedes que no están allí, quieren ver algo que no se vea, por ejemplo, obviamente cuando llega la presidenta a la oficina, porque también hay algunas reglas ahí en Palacio Nacional, pero pues vayan dejándonos sus dudas y nosotros vamos también con eso construyendo también parte de este espacio. Muchísimas gracias a todas y a todos, a Pelucín, hola también a ti, a Gabino Navarro, a Gandhi, a Pedro Canales, a Lupita Chiquita, muchísimas gracias, a Bianca Estrada, como nuestra productora, muchísimas gracias, a ver si la pueden ver, y también a Pau Soto, muchísimas gracias a esta bella equipa, que también pues vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Vámonos a ir rápido a una pausa, creo que me acerqué mucho, vámonos rápido a una pausa y empezamos para empezar de lleno con Detrás de la Mañanera. Pues arrancamos esta emisión con Detrás de la Mañanera, y la verdad es que esta semana podemos decir que es una semana histórica, y el lunes 5 de enero pues fue una semana en el que llega la presidenta Claudia Sheinbaum a las conferencias matutinas en un contexto de un ambiente internacional y sobre todo de América Latina pues complicado, tenso, donde se abre esta tormenta. Se arrancaba desde el fin de semana la tormenta que había lanzado Donald Trump, las presiones y sobre todo la tensión que generó esa intervención que realiza el gobierno de Estados Unidos al pueblo venezolano para extraer y secuestrar a su presidente Nicolás Maduro. Fue un lunes en el que evidentemente el tema de Nicolás Maduro acaparó la conferencia matutina, pero también fue un tema que pues se acaparó en toda la semana, como lo vamos a estar viendo. Hubo también otros temas importantes que se abordaron en esta semana, pero pues no podíamos dejar de lado sobre todo lo que pasaba con Venezuela, porque también es un hecho sin duda histórico que va a pasar a los libros de historia, sobre una vez más cómo nuevamente Estados Unidos, usando de pretexto en este caso la guerra contra el crimen organizado, lo utiliza para hacer una intervención en territorio extranjero. Vamos a ver a continuación esta cápsula y esta crónica que les narrábamos y les contábamos desde el patio de Palacio Nacional de cómo fue ese lunes la conferencia matutina.
¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Nos encontramos en Palacio Nacional. Hoy fue la segunda conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue una conferencia en la que evidentemente pues, fue muchísimo más concurrida que en otras ocasiones, y esto pues tiene que ver mucho con los eventos ocurridos a nivel internacional durante el fin de semana, donde Estados Unidos pues interviene, realiza un operativo militar en territorio de Venezuela para pues extraer y secuestrar, detener al presidente venezolano Nicolás Maduro. Hay que recordar que desde el pasado sábado, cuando se registró esta intervención militar en Venezuela para extraer a Maduro, ya se había dado un posicionamiento por parte del gobierno de la República y particularmente de la presidenta, pero hoy, al inicio de esta conferencia, la mandataria pues reitera esa postura de México al rechazar categóricamente esta intervención militar y advierte que que este tipo de acciones de manera unilateral, las invasiones, no deben de ser la base de las relaciones internacionales. Esto, como lo mencionó, lo dijo, leyó un posicionamiento bastante más extenso al arrancar la conferencia matutina, donde la mandataria dijo que México sostiene su rechazo frente a cualquier forma de intervención. Y también en el mensaje es importante resaltar algo que destaca o que menciona la presidenta, que no se tendría que olvidar, porque aunque no nos guste Maduro o a quien le guste, pero aunque no nos guste, sí es importante destacar algo que mencionaba la presidenta hoy en este posicionamiento, y es que finalmente Estados Unidos no es el dueño del continente. Ella mencionaba que América no le pertenece a ninguna doctrina en particular o alguna ponencia, sino a los pueblos de cada nación. Pero vamos a continuación mejor a escuchar este posicionamiento de manera íntegra, porque es importante recordarlo, porque también parte de este posicionamiento se presentará o se presenta ante la ONU. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación. Por ello afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, cultivar la paz y la armonía de todos. El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social. Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención. Eso implica de manera concreta, primero, el respeto pleno y restricto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas. Segundo, la inversión productiva orientada al desarrollo en infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología. El desarrollo se construye. Tercero,
una integración económica regional basada en cadenas productivas compartidas, comercio justo y beneficio para todos los países del continente, que nos permita ser autosuficientes como región a la par de competir con el crecimiento de Asia. Cuarto, el bienestar social como eje central del desarrollo. El crecimiento económico que no reduce desigualdades ni pobreza no puede considerarse verdadero progreso. Quinto, el diálogo permanente entre iguales. La estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la visión que defendemos y seguiremos defendiendo. Y miren, en esta misma conferencia de prensa, la presidenta nuevamente mostraba su descontento con las Naciones Unidas por esta posición pasiva que ha tenido el organismo internacional frente a conflictos globales. La presidenta afirmó que esta organización tiene que salir de ese letargo burocrático en el que se encuentra. Este mensaje se eleva porque también es importante recordar que hace apenas unos días, el pasado 30 de diciembre, cuando Estados Unidos había atacado un muelle en Venezuela, le habían preguntado a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esas presiones ejercidas por Estados Unidos contra Venezuela, y ahí la presidenta ya había reiterado esta postura de rechazo a las naciones, a la actitud pasiva de las Naciones Unidas, destacando que tenía que tener un papel muchísimo más protagónico. Hoy lo que vemos es que la presidenta nuevamente hace ese llamado horas antes de que se vaya a reunir obviamente la ONU, en donde dice que es necesario salir de ese letargo. Vamos a continuación a escuchar cómo lo dijo. Tiene que ser el multilateralismo y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones. Pero la ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección del nuevo titular de Naciones Unidas, ¿cómo es? Secretario General de Naciones Unidas. Y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución, no fortalecimiento burocrático, sino su surgimiento. La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente y tienen que defenderla todas las naciones. Es decir, usted estaría porque las Naciones Unidas ya, digamos, se fortalezca, se salga de este letargo burocrático y que realmente se convierta en un espacio de construcción de la paz en el mundo. Y bueno, entre otros temas que se abordaron en la conferencia matutina, se presentaron datos en cuanto a los programas del bienestar, donde Carlos Torres, coordinador de los programas del bienestar, señalaba que para este año se esperan que haya más de 42.916.000 personas beneficiadas en los programas sociales, donde incluso este año 2026 hay un presupuesto superior al billón de pesos. Y esto es parte de lo que se abordó en esta conferencia matutina del lunes, en donde, como se tenía previsto, el tema principal fue lo que está ocurriendo con Estados Unidos y esta intervención, esta injerencia al país de Venezuela. Y bueno, así fue el lunes, arrancando esta semana tensa en el contexto internacional referente, obviamente con respecto a estas amenazas y sobre todo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Nos vamos al martes 6 de enero, que fue Día de Reyes, y fue un día en el que sí estuvo mucho más relajado, al menos el ambiente ahí en la conferencia matutina, como se los vamos a narrar.
claro, como les vamos a presentar la narración de ese día, en el que el tema principal seguía y siguió siendo Venezuela, pero pues en esa ocasión pues ya la presidenta se pronunciaba por un juicio, buscando un juicio justo para Nicolás Maduro. Y ahí, bueno, pues también partieron la rosca de Reyes y hasta lo que no se vio, obviamente ahí ya en la transmisión le preguntaron a la presidenta, bueno, si usted tenía dudas de cuáles tamales prefiere la mandataria, si rojos, de mole o verdes, pues dijo que los tamalitos verdes. Pero vamos a continuación a ver esta crónica del martes 6 de enero. Y bueno, amigos, como pudieron ver en estas imágenes iniciales, pues sí, hoy, este martes 6 de enero, pues se vivió el Día de Reyes desde la conferencia matutina. La presidenta llegó y estuvo bastante contenta este día durante la conferencia, pues conviviendo con los pequeños. Pero regresando, pues desde que llegamos a Palacio, bueno, ya se veía que venían bastantes compañeros de prensa y de comunicación, que era una conferencia bastante concurrida, como ha estado ocurriendo en estos últimos días, pues frente al contexto internacional, pero pues al llegar vimos como varios de los compañeros llegaron acompañados de sus pequeños. Al inicio de la conferencia matutina, pues la presidenta salió con muy buen semblante, bastante contenta y sonriendo, y ella misma pues explicaba que algunos compañeros o que quienes habían ido hoy a la conferencia de prensa eran en compañía de sus pequeños. Algunos colegas por ahí reprocharon y dijeron, no, a todos se nos avisó, dijeron que para mañana pues iba a dar la oportunidad de que otros compañeros también pudieran venir acompañados de sus pequeños y pequeñas. Falta ver si eso ocurre, pero pues fue una conferencia corta, ya lo mencionaba la mandataria al arranque de la sesión, para que los pequeños pues no se aburrieran, porque había algunos que estaban ahí casi abostando, bastante dormiditos. Una niña decía que al principio de la conferencia estuvo bastante aburrida, que ya hasta al final se puso buena, le compartía la hija de nuestra colega Shayla Rosagel. Pero bueno, fue una conferencia corta en la que el tema principal, como ayer, fue Venezuela. Mencionó lo que ha estado señalando desde el sábado y también mencionaba ayer la presidenta con respecto a Venezuela y a respetar, y que no estaban a favor de la intervención. Y también, pues que si México tenía esa postura de la autodeterminación de los pueblos, pues es también porque así viene en la Constitución mexicana. De hecho, ahí la mostraba en la pantalla. Pero de todo el tema de Venezuela, que fue gran parte de lo que se abordó hoy en la conferencia matutina, el dato, por así decirlo, de este martes que fue más novedoso, o que no había al menos mencionado la presidenta tal cual, fue cuando le preguntan sobre el juicio a Nicolás Maduro. Y es que la mandataria dijo que esperaba que sí se le garantizara un juicio justo al presidente venezolano, como cualquier persona que requiere un juicio justo. Esto fue uno de los detalles que llamaron la atención, o de los novedosos durante la conferencia de este martes 6 de enero. Otro de los aspectos que también no se había mencionado fue cuando la presidenta responde que sí ve lejano que estas declaraciones de Donald Trump se vayan a volver realidad. ¿Por qué mencionó esto? Desde ayer varios compañeros de la prensa han estado insistiendo en preguntas con respecto, bueno, pues a qué tendría que hacer el gobierno de México, de las preocupaciones, qué tan preocupados deberíamos de estar de estas declaraciones de Donald Trump. Ayer y hoy le han estado preguntando mucho de si hay que tomarlas en serio, quién puede ponerle un alto a Donald Trump, qué va a pasar con México, porque hay que recordar que una vez que Estados Unidos hace esta injerencia, interviene militarmente en Venezuela para extraer de ese país y llevarse hacia Estados Unidos a Nicolás Maduro,
pues Donald Trump hizo declaraciones que muchos ya de ustedes pues sabemos y conocemos bastante bien, que algo tendría que hacer con México con respecto al tema del crimen organizado, y es una narrativa que Donald Trump y estas amenazas en donde desde la campaña, desde que estaba en campaña para ser presidente por segunda ocasión, ha dicho que el gobierno de México está petrificado, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado petrificada ante el crimen organizado, y desde ayer pues ha estado esta pregunta de pues qué esperar una vez que Estados Unidos ya cumplió esa amenaza y ya violentó la soberanía de un país interviniendo recientemente en América Latina. Sabemos que lo ha hecho en otros momentos de la historia, en otros países. Hoy una compañera le hacía la pregunta, o se la replanteaba, de tantas que le han hecho, se la replanteaba señalándole, nuestra compañera Dalila, bueno, la compañera de proceso, Dalila Escobar, le preguntaba a la presidenta si creía o si veía lejano que estas declaraciones y amenazas de Donald Trump realmente se cumplieran. Y la presidenta, muy lacónica, por cierto, contestó con un solo sí. Pero ese sí es importante porque pues esto es una pregunta que se ha estado pues realizando y repitiendo de diversas maneras en estas últimas 2 conferencias de prensa. Y también es importante destacar que lo planteó la compañera de tal manera porque previamente ya la presidenta pues había contestado a una de las preguntas si qué podía pasar o cómo se podría tomar esta declaración de Estados Unidos al fentanilo como arma de destrucción masiva, y la presidenta había mencionado, o mencionó mejor dicho, que pues sí, esto le daba más elementos a Estados Unidos, pero que descartaba que fuera a ocurrir algo así. Esto es algo que, como les mencionábamos, el tema de Venezuela sigue acaparando gran parte de las preguntas y de la conversación en las conferencias matutinas. Hubo por ahí también una pregunta bastante rezagada que le sacó hasta una sonrisa y un poco sonrojada a la mandataria. Alguien le preguntaba si para este 2026 o si ya iba a haber cambios en el gabinete. La presidenta dijo que no y se sonrió. Y bueno, pues este día fue el día de los pequeñitos, como les mencionamos. Ella salió bastante contenta, dijo que había algunas propuestas, y durante la sección de preguntas y respuestas, cuando le tocó al compañero del diario Basta, el compañero cambió la dinámica y prefirió acercarse a los pequeñitos, a quienes les dio la voz para que le hicieran preguntas a la presidenta. Algunos le preguntaron, bueno, pues el mensaje que le mandaba a los niños, pero hubo una pregunta que le sacó la sonrisa y que fue un tanto incómoda, pero pues en fin, la pregunta como niños, ahí el niño la niña que le preguntó, bueno, y que por qué quitaron los dulces de las escuelas, esto en referencia obviamente pues a esta medida de quitar la comida chatarra en las instituciones, y la presidenta pues con una sonrisa amablemente pues le explicaba que los padres son quienes tienen que cuidar la dieta y la ingesta de los dulces a los pequeños, porque pues el consumo excesivo a la larga, y cuando son adultos o en los adultos, pues ya genera, bueno, y también en pequeños, ya genera enfermedades como la diabetes e hipertensión. Después de las preguntas y las conferencias, pues llegaron los Reyes Magos, seguía sonriendo, la misma presidenta decía, miren, ya llegaron los Reyes Magos, y pasaron a pues el hecho a cortar la rosca. Pidieron que los niños subieran al templete, también algunos medios, y allí estuvo compartiendo por varios minutos con niñas y niños, compartiendo y pues partiendo la rosca de Reyes. Y yo no me quiero extender mucho en esta crónica, mejor quiero dejarlos con estos minutitos para que ustedes vean una vez que concluyó la transmisión, porque la transmisión al final pues sí se vio cuando la presidenta estaba cortando, estaba compartiendo con algunos de los pequeños la rosca, pero termina la transmisión, nos acercamos, se acercaron todos, y vamos a dejarlos para que vean ustedes pues este momento en el que la presidenta está compartiendo con los pequeños. Ahí está, mira, tamales. Es un día muy especial. Nos saluda el rey Baltasar. Para todos son niños. Tenemos misericordia también. Se han portado mal, pero somos misericordiosos también.
También, entonces, felicitaciones en este día tan especial, compartiendo con nuestra honorable presidenta y estar feliz en este palacio. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Compañera. ¿Dónde viven ustedes? Aquí, en Sonora. Y bueno, pues ahí tienen esto que ocurrió el martes en la conferencia. Después estuvieron varios minutos, de verdad fueron varios minutos. Nosotros pudimos presentarles por ahí alrededor de 1 minuto, pero de verdad es que sí estuvieron como 5 minutos más o menos. Estuvo la presidenta, yo creo que más de 5 minutos, ya me vi como Peña Nieto, más de 5 minutos conviviendo con los pequeños, tomándose fotografías. Obviamente preguntaban por este pequeñito, sí, que le pide un autógrafo. Algunos de ellos platicaban con la presidenta ya y le mostraba ahí los juegos como el ahorcado, y ella platicaba que todavía le tocaba el ahorcado donde pues ponían con palabras. Cada uno de los pequeños pues aprovechaba el momento para tomarse una fotografía con la presidenta. También los Reyes Magos se veían bastante entusiastas, no querían dejar de pasar la oportunidad de tomarse unas imágenes con la presidenta en ese Día de Reyes. Vámonos al siguiente, que es el 7 de enero, porque como ustedes saben, pues ahí ya seguía el tema de la conferencia matutina, el tema de Venezuela, hablando todavía del tema de Venezuela, pero ese día pues nos aventaron una bomba que no esperábamos muchos, porque cuando se dio a conocer la renuncia de Alejandro Hertz Manero, pues se había hablado de la embajada de Alemania, pero le pregunta una compañera sobre pues qué había pasado al final de la renuncia y si ya le habían aprobado a Alejandro Hertz Manero que estuviera en qué embajada iba a ser, y es cuando la presidenta pues revela que no es Alemania, que se va nada más y nada menos pues a Londres, a la Gran Bretaña. Vamos a ver lo que ocurrió el pasado miércoles. Buenos días, amigas y amigos de Sin embargo al aire. Estamos previo de la conferencia matutina este miércoles 7 de enero, esperando ya que inicie. Como pueden ver, pues estoy aquí ya en el Salón Tesorería, esperando, ahí pueden ver, esperando que inicie la conferencia matutina esta mañana. Allí están detrás de mí los compañeros. Espero que no se vea ahí un poquito movidito. Pues estamos esperando la conferencia. Hoy hay temas. Está obviamente, todavía sigue lo de Venezuela. Acabamos de ver esas declaraciones y lo que menciona también Donald Trump, que pues va a pedir millones de barriles de petróleo a Venezuela, pero fíjense que, y esperamos que hoy haya oportunidad de preguntar o que se le pregunte a la presidenta con respecto a la reforma electoral. El lunes y ayer martes vino aquí a Palacio Pablo Gómez de la Comisión pues especial para realizar esta reforma electoral. También pues las declaraciones que hubo desde el lunes de Monreal, que esperan que esté esta reforma ya dictaminándose para en marzo, que ya había una ruta, y recordando que la presidenta ya había dicho anteriormente que pues esperaba que la primera quincena o para mediados de enero ya se enviara el proyecto. Estamos previo a iniciar. Esperemos que estamos a muy pocos minutos de que ya arranque esta conferencia matutina. Y bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí y ahora sí desde el Palacio Benito Juárez, desde el Patio Benito Juárez, que es uno de los lugares en los que se nos permite grabar aquí en Palacio Nacional, no en cualquier zona, incluso hasta en algunos puntos de aquí de este propio patio. Como pueden ver, voy a ver si puedo hacer como un pequeñito, ahí está, acabo de hacer el cambio de mi cámara y este es como el Patio Benito Juárez, desde donde varios compañeros y reporteros pueden ver. Hacemos nuestro trabajo de hacer los preparatorios. Ahí esa es la entrada del Salón Tesorería, como pueden ver ustedes. Ahí personal que está entrando. Este es el Patio Benito Juárez, por si no lo conocen.
aquí se los presentamos. Y desde este lugar, como les mencionaba, bueno, yo estoy cerquita también de las escalinatas aquí de... Y fíjense, es muy a propósito el patio de Benito Juárez, a ver si hay ya para hacer mi cambio. A propósito este patio de Benito Juárez, porque pues en estos días de intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, pues la figura de Benito Juárez ha sido muy recordada frente a este gran y bueno, este lema que ha trascendido, que el derecho al respeto ajeno es la paz. Hoy en la conferencia matutina se vieron varios temas. Entre esos temas que se abordaron podríamos mencionar, bueno, Venezuela y las tensiones a nivel América Latina y lo que está pasando con Estados Unidos, y esas amenazas sigue siendo el gran tema. La presidenta le preguntaban sobre el número de barriles o pues la cantidad de petróleo que se estaba enviando y que le está enviando a Cuba frente pues a la situación de Venezuela, de Estados Unidos y Venezuela, donde pues Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo para Cuba, y frente a esta situación en México se ha hablado mucho de que podría enviarle más petróleo, podría convertirse en el, por ejemplo, gran proveedor para Cuba, y qué consecuencias pueda traer también ese posicionamiento que pueda generar en México. Le preguntaban a la presidenta ese tema, ella decía que históricamente no se le ha mandado más petróleo del que históricamente ya se ha mandado en cantidades, pero que quedó que iba a confirmarse la información. Hay un convenio del petróleo que se tiene que enviar a Estados Unidos, a Cuba, y ella mencionaba que pues de momento no se ha estado enviando más, pero sí reconocía que frente a esta situación pues México se coloca como uno de los principales proveedores. Otro de los temas que se abordó va a ser el tema, y lo vamos a estar viendo cuando hagamos este gran resumen, pues el tema es que ya se confirmó lo de Alejandro Gertz Manero en la embajada que le dieron una embajada y bastante codiciada. Inicialmente se había rumorado que se iba a ir a la embajada de Alemania, pero hoy le preguntan a la presidenta, después de casi 2 meses de que se dio la renuncia el 27 de noviembre del año pasado, le preguntan si ya había pues información, se podía informar a qué embajada se fue, y cuando dice la presidenta que lo mandan a Inglaterra, la verdad es que fue muy notorio desde que quienes estamos ahí en la conferencia, la reacción de los compañeros de asombro y así como de algún zumbido o decir a la embajada, pues esas reacciones que se generaron en algunos medios. Una compañera desde atrás le preguntaba, pues es un premio, no lo alcanzó a escuchar la presidenta. Y otro tema también que se abordó es el tema de la reforma electoral. Es importante recordar que en el tema de la reforma electoral, ayer estuvo aquí la comisión encabezada por Pablo Gómez, y esto fue lo que hoy la presidenta confirmaba sobre esa reforma. Me presentaron una primera revisión de que se presentó en los foros. Nos vamos a reunir otra vez la próxima semana. Coinciden en los foros varios planteamientos. Uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones. Eso es, inclusive se hizo una encuesta que la vamos a presentar aquí, con varias empresas que hacen encuestas para ver qué opina la ciudadanía. Entonces, en general, el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan, y en los foros se planteó así. Es algo en donde consideramos que es importante. La otra es reducir el número de diputados, también es algo que, pero no está claro la conformación, hasta qué número y la conformación, cómo resolver el problema de los plurinominales, que la gente no está de acuerdo. En fin, todavía hay algunos temas que debatir. Es que hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más, de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener. El asunto es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados. Entonces ahí hay varias propuestas.
Y bueno, pues ahí lo acaban de escuchar. De hecho, la persona que le gritaba casi hasta atrás o le preguntaba sobre el periodo y de si iba a ser en la primera quincena de enero era su servidora, cuando después de que una compañera le preguntó si ya tenían alguna fecha, le preguntábamos si estaba prevista para la primera quincena de enero, como lo había dicho Monreal, y como ella misma, la presidenta, lo había previsto, pero dice que todavía no está la reforma. Y se abordaron esos dos temas que todavía están pendientes de cómo van a embonar o cómo van a solicitar, sobre todo el tema de las plurinominales, que pues es uno de los ejes que llama tanto la atención de esta reforma. Y pues con eso concluimos esta crónica por hoy. Y bueno, pues vámonos al día jueves. Este año la presidenta va a arrancar el primer bimestre, lo que es jueves y viernes, lo va a estar realizando en esto que se podría decir las mañaneras itinerantes, que arrancaron desde ayer en Cuernavaca, Morelos. Pero también quería destacar uno de los temas que se abordaron en la conferencia ayer, de las preguntas que le realizaron los compañeros y que quizá a lo mejor aquí no se vio mucho, por obviamente todos los temas de la agenda, pero comentarles que pues sí se ha estado hablando en los últimos días de por qué el Congreso de la Unión pues lo que hizo fue posponer la aprobación de la autorización de tropas o de elementos del ejército de Estados Unidos a México. Esto se dio a conocer precisamente esta semana, que el Congreso no había autorizado, que pospuso ese dictamen, y obviamente frente a todo este contexto internacional de lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela, pues llegaron las sospechas, ¿no? Si tendría que ver, obviamente, y el tema de hablar de las tropas de México, de Estados Unidos en México, generaba pues sí, genera alerta, por así decirlo. Es un tema que se abordó brevemente, que se discutió en la conferencia de ayer. Le preguntaban a la presidenta por qué. No es como que vengan a las tropas como tal a trabajar en operativos de campo, sino pues son acuerdos que tienen años atrás, que son acuerdos sobre todo en temas de capacitación, así como de que México envíe elementos a Estados Unidos. Y lo que decía la presidenta a pregunta expresa de los compañeros es que no tiene nada que ver con el tema de la intervención de Estados Unidos a Venezuela. Lo que tenía que ver era nada más y nada menos con procesos y tiempos del Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión siguen en receso legislativo, solamente están trabajando la mesa directiva, que se queda ahí, por así decirlo, de guardia, si lo queremos decir coloquialmente, y el periodo ordinario inicia en febrero. El periodo ordinario va a ser de febrero a abril, y va a ser un periodo bastante cargadito porque viene la reforma electoral, pero pues para aprobarlo pues sí tendrían que llamar al pleno, y para llamar al pleno se requería convocar a un periodo extraordinario, y lo que explicaba la presidenta es que pues no había más temas en la agenda para poder convocar a un periodo extraordinario, y no iban a convocar nada más para hacer esa aprobación, que pues eso tenía que ver el tema de por qué no se ha aprobado esto de los elementos militares aquí en el país. Pero hubo también otros temas que se abordaron ayer en la conferencia matutina, y eso es lo que les cuento en la cápsula de jueves. ¿Qué tal, amigas y amigos de Sin Embargo? Bueno, pues como pudieron ver, el día de hoy la conferencia matutina no se realizó en la Ciudad de México. Fue la primera vez no la primera vez, pero sí la primera de este periodo de 2 meses en que la presidenta Claudia Sheinbaum va a estar saliendo los jueves y los viernes para realizar las conferencias matutinas fuera de la Ciudad de México. Hoy tocó a Cuernavaca, Morelos, donde estuvieron ahí en ese cuartel militar, en el que pudieron ver, pues estaba en una zona exterior, se colocó una carpa especial para que pudieran estar los compañeros de los medios de comunicación. Del lado derecho fueron colocados los medios nacionales y del lado izquierdo también los medios estatales, para que pudieran cada uno de ellos, o uno y uno de manera alternada, realizar las preguntas. Como pudieron ver, pues la presidenta llegó con bastante buen ánimo, aunque pues esperaba que el clima en Morelos estuviera muchísimo
pues mejor, un poco de más calor, estaba fresca la mañana, y así fue como arrancó la mañanera de hoy en Morelos, donde principalmente se abordaron temas de seguridad. Llamó la atención porque hoy precisamente cuando se presentó esta estrategia de seguridad en la que, como ustedes pudieron ver, se destacó el 40% en la reducción de homicidios dolosos, pues destacó que no estaba la fiscal Ernestina Godoy, como se ha estado esperando, toda vez de que renunció Alejandro Gertz Manero y cuando se hizo el cambio y llegó Ernestina Godoy, que fue uno de los temas, por cierto, lo que se espera en los cambios en la fiscalía, de las preguntas que le realizaron los colegas en Morelos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó también esta información en materia de seguridad. La presidenta y bueno, todo el gabinete de seguridad, como les mencionábamos, destacaban esta reducción, que es uno de los aspectos que mediáticamente más llamó la atención, pero otros que quizá no se destacaron tanto, pues fue uno que mencionó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien al presentar este informe en materia de seguridad confirmaba que se detuvo a Pedro Insulza Arias el Sagitario. Este es un elemento, es un personaje clave o un objetivo clave, según confirmaba el propio secretario de Seguridad, ya que era el encargado de coordinar una red de tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, y de acuerdo con lo que mencionó el secretario de Seguridad, pues también era un objetivo o es uno de los objetivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También el secretario de Seguridad presentaba un informe o sobre todo un resumen y una cronología de lo que ha sido pues esta investigación en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, destacando la más reciente detención de el licenciado Arias, pues identificado hasta el momento como uno de los autores intelectuales de este asesinato. Además, bueno, pues como se realizó en Morelos y como se va a estar haciendo las dinámicas en estas conferencias matutinas fuera de Palacio Nacional, van a estar con la presencia de los gobernadores. Hoy estuvo la gobernadora Margarita Saravia, y nos llamaba la atención que uno sí de los puntos que se abordaron fue cuando le cuestionan sobre el anterior fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Le hablan, la presidenta recuerda pues la mala investigación que hizo en materia de feminicidio, pero también lo que nos llama la atención, y es que estando en Morelos y sobre todo que el gobierno de Margarita Saravia sí ha iniciado una investigación muy meticulosa en contra o buscando responsables o un posible desfalco, sobre todo investigación en la anterior administración, pues no se le preguntó a mayor detalle cómo iban esas investigaciones y qué pasaba con el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, ahora diputado federal, que era uno de los temas que esperábamos que ojalá se pudieran abordar y que se pudieran preguntar con mayor detalle sobre esta investigación que ha estado haciendo el gobierno de Margarita Saravia en torno al caso particular de Cuauhtémoc Blanco. No, la verdad es que no fue así. Se abordaron otros temas en materia general. Obviamente también habló la presidenta de estas investigaciones y de lo que, pues, un poco de la historia de cómo se fue desarrollando el tema de García Luna, que fue pues colocado en la estrategia de seguridad por el expresidente Felipe Calderón, y luego, una vez que dejó de ser secretario de Seguridad, pues siguió operando con agencias de seguridad privada, y pues también hacía una pequeña cronología o un pequeño recuento de lo que fue el secretario de Seguridad. Así fue parte de esta conferencia matutina en este jueves. Ya les mencionamos, es la primera que se va a estar realizando en diferentes estados. Van a ser 2 meses en que jueves y viernes se van a estar realizando las conferencias en otras entidades. Y bueno, pues eso es lo que ocurrió ayer jueves. Para este viernes arrancamos el día con estas declaraciones de Donald Trump, nuevamente en este tono de amenazar a México con el envío y ataques de cárteles de la droga mexicanos
en territorio, y esto pues sí implicaría una operación y una pues franca intervención o vulneración de la soberanía mexicana. Eso es un tema que evidentemente se esperaba que le preguntaran hoy en la conferencia matutina a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se realizó. Esta es la segunda que se hace de manera itinerante y hoy la realiza en Acapulco, Guerrero. De hecho, hoy va a estar pues en esa entidad más adelante, cerca de las que serán 4:30 de la tarde. También va a tener otro evento también allá en Guerrero la presidenta. Y así es como iniciamos este día, pues sobre todo con esas dudas sobre estas declaraciones. Como pudieron ver en esta semana, la presidenta ya le habían preguntado que si ella consideraba que sería pronto la manera, o si considera viable y que a corto plazo pues se pudieran cumplir esas, o si veía, mejor dicho, le preguntaban si veía lejano que se cumplieran esas amenazas que ha estado realizando Donald Trump, y ella nada más respondía que sí, que lo veía lejano. Hoy le vuelven a preguntar y también hubo otros temas que se abordaron, obviamente lo del colega asesinado, que son temas que pues igual ustedes pudieron ver ya en Café y Noticias. Y bueno, para no repetirles o dobletearles la información, yo quisiera destacar otros temas que también se abordaron en la conferencia de hoy. Miren, ayer jueves en Morelos, y la nota principal, y es lo que es la nota que traían de principal varios medios a nivel nacional, desde el Heraldo de México, bueno, varias portadas se fueron por lo que anunciaban ayer con la reducción del 40% en materia de homicidios dolosos en México, que es, y lo volví a reiterar hoy la presidenta en Guerrero, que es la cifra más baja desde el 2009. Imagínense, esto es importante porque dentro de las cifras o los repuntes que hubo en cuanto a la violencia, empezaron a partir del 2008, 2007-2008. En 2007 se lanza la guerra contra el crimen organizado, y a partir del 2008-2009 vienen estos repuntes de violencia. Llega después Enrique Peña Nieto, los primeros 3 años empiezan a bajar, pero empiezan a dispararse nuevamente las cifras de homicidios dolosos. Para el año 2013, se vuelven a repuntar, y por eso es tan significativo que esta reducción del 40% pues hablen que es una cifra incluso más baja desde el 2009, porque estamos hablando que es la cifra más baja desde que pues hemos conocido estas lamentables consecuencias de lo que fue la declaración de la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón. Y en ese contexto quiero destacar como también parte de las preguntas que le realizaban casi al final a la presidenta, porque miren, un hecho es que siempre, y lo que hemos visto en otros estados, que se ha experimentado muchos picos de violencia, como ocurrió en su momento en Chihuahua, cuando llegó el gobernador César Duarte, que bajaban las cifras de homicidios, crecían los desaparecidos, porque los desaparecidos pues no iban o no se contabilizaban dentro de las cifras de los homicidios dolosos. En el caso, por ejemplo, también de Sinaloa, pasó una situación similar, es decir, es un patrón como muy conocido. Y cuando se dieron a conocer estas cifras, pues obviamente uno de los temas que se empezaron a abordar en varias columnas y en medios, pues fue qué pasa con el tema de los desaparecidos. Hoy le preguntan a la presidenta en el tema de desaparición 2 cuestiones. Primero, la cifra del reclutamiento forzado y unas declaraciones que realizó una funcionaria de comunicación social del Congreso de la Ciudad de México con respecto al reclutamiento forzado de jóvenes y de las cifras. Y también otro de los temas que le preguntaban es precisamente sobre, bueno, sí, ya bajaron los homicidios dolosos. ¿Qué está pasando con el tema de desaparecidos? Pero vamos precisamente a ver estas dos partes de estas respuestas y de lo
lo que destaca la presidenta en el tema de desapariciones, porque sin duda, y creo que es algo que sí tenemos que destacar, porque de la par de los homicidios, pues sí tenemos que voltear a ver cómo empieza a comportarse el fenómeno de las desapariciones. Cuidar que el hecho de que haya menos homicidios no implique que también haya menos homicidios, porque los integrantes del crimen organizado, en lugar de dejar los cuerpos, los estén desapareciendo. Lo que la presidenta destacaba hoy es que el hecho de las desapariciones se está atendiendo y que eso pues no tendría por qué venir a dejar abajo o tratar de descalificar los avances en materia de homicidios dolosos. Vamos a escuchar lo que dijo en estos dos temas hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace unos días se dio un debate donde la encargada de comunicación digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dijo que los cárteles eran los principales empleadores del país porque le daban trabajo a aproximadamente 160,000 o 180,000 personas, y cada semana los grupos criminales sumaban a sus filas 350 o 370 personas. Esa información la obtuvo de un estudio que el especialista en seguridad, el finado Alejandro Hopp, y dos expertos más publicaron en 2023, donde concluyeron que el gobierno, pese a las acciones que pudiera implementar, no tendría, digamos, la capacidad para encarcelar a ese gran número de personas pues que formaban parte del crimen organizado. En tanto, bueno, pues no se evitara justamente el reclutamiento, porque esas pérdidas humanas que sufren las células criminales por muertes o por bajas, justamente por los encarcelamientos, pues al final del día las compensan a través de este reclutamiento, sea por convicción o a la fuerza. En ese sentido, pues preguntar a usted y al resto del gabinete si hay una cifra oficial con la que se estime cuántas personas pertenecen a la delincuencia organizada en el país. Y la segunda pregunta sería, ¿en qué proporción el número de desaparecidos en México tiene relación con el reclutamiento criminal? Porque, pues como se vio en el rancho Izaguirre, varios sobrevivientes señalaron pues haber sido reclutados a través de mentiras, a través de ofertas de trabajo, y incluso de ellos pues varios tienen o tenían ficha de búsqueda. Entonces, pues no sé si esa información no la puedan. Primero, muy desafortunadas las declaraciones de esta joven, la verdad. Segundo, no es el dato. Por supuesto que hay trabajo, sobre todo del Centro Nacional de Inteligencia en este tema. Y tercero, no es deseable. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar para que eso no ocurra, para que ningún joven se acerque a la delincuencia suponiendo que es una opción de vida, cuando en realidad pues es una opción de muerte o de encarcelamiento, porque ese es el destino de cualquiera que entre a un grupo delincuencial. De hecho, por ejemplo, en el Estado de México se está dando un caso que está llamando mucho la atención, es en cuanto a la extorsión o al engaño a niños, en donde a través de la modalidad de secuestro virtual los sacan de sus casas a través de una llamada telefónica. Ya son más de 20 casos en ese sentido, y también, bueno, pues se está dando la desaparición, desafortunadamente, de jóvenes. Por ejemplo, antes de terminar el 2025, se dio la desaparición de 3 jóvenes del Tecnológico, de hecho, de aquí de Acapulco, fueron encontrados sin vida, y también a finales de diciembre se dio la desaparición de una joven, Anaís Pérez Valentín, también en el Estado de México. O sea, vaya, son diversos casos que se dan en diversas entidades, pero… Hay casos, ahora hay un protocolo mejor de denuncia que permite que todas las autoridades se alerten para apoyar a las familias en caso de la denuncia de una persona desaparecida. Eso no quita los números que hemos dado hoy, porque es importante, porque se ha dicho, y ya vamos a dar la información, de que no se habla de los desaparecidos y entonces eso opaca las cifras y los logros y los avances que hay en materia de seguridad. Entonces, atendemos homicidios, atendemos robos con violencia, atendemos extorsión, que estamos fortaleciendo la estrategia, y también desde las causas y desde la atención una vez que se denuncia,
de los casos de desapariciones que queremos que sean erradicados en nuestro país, y para eso trabajamos todos los días. Pero es importante mencionarlo porque varios conductores, periodistas hablan de esto como si no tuviera que ver con estos resultados, y se trabaja en ello y hay resultados también en este sentido, y lamentamos cada vez que haya un caso de desaparición y trabajamos para que no ocurra. Y bueno, miren, aquí nos escribe Norma Montes. Tristemente no solo se acercan jóvenes, Presidenta, hay mucha gente adulta. Sí, el tema del crimen organizado en ese aspecto, pues esperemos que pronto sí se dé a conocer, porque de verdad no se ha dado una cifra, no hay cifras ni unas cifras oficiales en cuanto pues a qué nivel y qué impacto tiene el reclutamiento forzado. Miren, yo recuerdo perfectamente cuando estaba en campaña el entonces candidato, quien fue presidente, Andrés Manuel López Obrador, y Durazo, quien es ahorita el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presentaba en una cifra de cerca de 80,000 jóvenes, estimaban, más o menos. En algún momento habló en esos foros que había hecho por la paz el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, se hablaba de como al año se podrían reclutar 185,000 jóvenes. Sí daba una cifra, pero en todo el tiempo en que fue secretario de Seguridad Real con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Durazo no volvió a hablar de esa cifra, y no ha habido realmente un diagnóstico, o al menos oficial. Incluso esos diagnósticos de fosas que presentaba Encinas en el anterior sexenio se dejaron de realizar. Entonces, pues sin minimizar obviamente el gran logro que ha sido llevar a una reducción del 40%, casi estamos hablando de, ya nos falta muy poco, 10% para llegar a la mitad, que ese 10% cuesta mucho, crean, de verdad. Sin minimizar ese gran logro, pero de verdad que el tema de desaparecidos es una de las heridas más profundas que tiene este país, y que no hay que olvidar que esas heridas vienen de la guerra del crimen organizado del PAN, para que tampoco se quieran agarrar de esa bandera. Son las 11 de la mañana con 58 minutos. Le agradezco a Luis, a Norma, a Hilda, a Gavino, a Miguel Ayala, un gran abrazo por ese superchat. Tenemos aquí dos superchats que nos enviaron. A Miguel Ayala, siempre contigo, muchísimas gracias, Miguel. A Alberto, dice, exponer el tema de jóvenes construyendo el futuro. De verdad, muchísimas gracias por esos superchat. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Vamos a escuchar también aquí pues algunas sugerencias, si tienen alguna duda en particular. De verdad, dice Gavino, me ha estado bulleando. Déjenme decirles que Gavino me ha estado bulleando, ¿no es cierto? En buen plan, aquí toda la mañana, pero en todo tiene razón, Gavino, Alina Castro, a todos muchísimas gracias por sus apoyos. También obviamente le vamos a mandar sus saludos y abrazos a nuestra queridísima y estimada Blanca Juárez. A todas y a todos un abrazo también muy especial para Pau Soto, súper ahí, ya saben que es nuestra súper operadora en los controles, y también a Bianca Estrada en la producción. Nos vemos el próximo para platicar con ustedes el próximo viernes, pero pues yo desde el lunes les voy a estar ahí ya grabando para mantenerles al tanto de lo que pasa en Detrás de las Mañaneras. Bonito fin de semana.